alrededor de las 10:30, en este momento 10:34, para anunciar el periodismo a la manera de Fernando Borrón. Elegir con miedo, pensar la política con miedo, votar con miedo. El miedo de no llegar a fin de mes, tener miedo en hacer o dejar de hacer, miedo porque es cierto lugar de comodidad, miedo a seguir así, miedo a cambiar, miedo a que vuelva a la derecha. El miedo es en estos tiempos la emoción en alza, sube más que la inflación. La incertidumbre le gana al territorio político, avanza sobre el territorio político, y cada vez que hay más incertidumbre, y cuando todo indica que no va a haber un cambio en el camino que decidió recorrer el gobierno nacional, entonces parece que el miedo llega para quedarse y que nos empuja al rincón del ring, y que desde allí, desde el rincón del ring, agachados, juntando los brazos, cubriéndonos el cuerpo, vamos a tener que elegir en el 2023, y vamos a tener que elegir con miedo, con el miedo a que vuelva a la derecha. Qué pena grande, ¿no? Qué pena grande la de pensarnos de aquí a 1 año y medio frente a una urna diciendo, bueno, voy a votar esto porque en realidad tengo miedo que vuelva lo otro. Y entonces vivimos en una sociedad bastante mediocre políticamente hablando. Y qué bronca que da cuando se tuvo 2 años y medio y aún se tiene 1 año y medio más para haber terminado con el miedo y decir, generamos las condiciones para que el pueblo nos vuelva a elegir a partir de lo que hicimos nosotros, no a partir de lo horrendo que es el otro. Entonces, se viene una nueva elección para que el otro no gane. ¿Vamos camino hacia eso? Me lo quiero preguntar. Lo que tengo claro es que vamos corriendo de atrás, eso sí. Alguna vez nos convencimos que había que tragarse algunos sapos, bastantes sapos, en el menú venían mucho más de lo que decía en la vidriera. Había que tragarse sapos para sacar a Macri. Y el pueblo argentino lo hizo con una enorme responsabilidad histórica. Lo hizo. Me pregunto, ¿volvemos a lo mismo? Luego de 4 años, todavía falta 1 año y medio, claro, pero como lo único que se hace es reafirmar este camino, me pregunto entonces si en realidad en el 2023 el discurso va a ser idéntico, porque si es idéntico, habla del estancamiento del campo nacional y popular. Quiero preguntarme, porque no pierdo la esperanza, ¿cuándo vamos a volver a votar por convicción? ¿Cuándo vamos a volver a votar por amor a ese país que fue posible? Porque fue posible, el país que hoy exigimos. No es un país de ensueños, no es un país de libros infantiles. Fue un país posible, por eso se lo exige. Nadie del campo nacional y popular va a descuidar la unidad. Quédense tranquilos. Ahora, me pregunto, ¿seguirá siendo el Frente de Todos de cara al 2023 una unidad electoral y nada más que electoral? Porque no logró ser una unidad política, y no lo logró ser porque no hay un modelo político y económico para llevar adelante. ¿Hasta cuándo? Esto se agota, Porque las sociedades, muchas veces, sin darse cuenta, se meten en el miedo y viven bajo la opresión del miedo, pero ojo que cuando toman plena conciencia hacen que el miedo cambie de bando, y ojo con eso. Me pregunto por qué a esta altura de un gobierno nacional y popular el miedo no lo tiene la derecha. ¿Por qué el miedo lo sigue teniendo el trabajador o la trabajadora? ¿Por qué el miedo no lo tienen los grandes evasores y lo seguimos teniendo los laburantes? ¿Por qué el miedo no lo tienen aquellos a los que les sobra todo y lo siguen teniendo aquellos a los que les falta todo? Qué triste es definir un futuro con miedo. Esto es parte de la despolitización. Elegir, pensar la política regulado por el miedo
es parte de la despolitización. Y se despolitiza no solo cuando se estigmatiza la política, sino cuando nos quieren hacer creer que en la política todo vale uno. Y eso estamos viviendo. Y las cuerdas del reloj avanzan. Y la arena cae en el mismo reloj. Y sigue, y las cosas no se resuelven, pero nada cambia. Por lo tanto, en el 2023 otra vez habrá que votar con miedo, que no vuelvan estos. Mientras tanto, si nos miramos el ombligo, vamos a encontrar las mismas miserias. La columna de Fernando Borroni.